Buenos días, mi nombre es Jonas Hernández, profesor de Lengua Castellana y Literatura. En el siguiente vídeo vamos a contrastar la formación de la voz pasiva en lengua castellana y la formación de la voz pasiva en lengua latina. Recuerden que nosotros, para poder decir que un verbo se encuentra conjugado en voz pasiva en castellano, siempre vamos a necesitar la perífrasis ser más el participio del verbo en cuestión. Es decir, si quiero conjugar el presente de indicativo del verbo amar, por ejemplo, en voz pasiva, pues entonces tendré que utilizar el auxiliar ser en presente, es decir, soy, y luego colocar el participio del verbo amar. Soy amado. Si yo quisiese conjugar en vez del presente de indicativo el pretérito imperfecto, se entiende, de indicativo, pues entonces en vez de amaba, pues tendría que utilizar el imperfecto del verbo ser, es decir, era, y luego el participio, era amado. De la misma manera, si quisiera formar el futuro de indicativo, futuro simple de indicativo, pues tendría que recurrir al futuro del verbo ser, es decir, seré, y luego añadiría el participio del verbo con el que estuviese trabajando en ese momento, que como ustedes están viendo, pues es el verbo amar el que estoy utilizando como modelo. Y así sucesivamente. Lo que se conjuga es el verbo auxiliar en el tiempo en el que estamos trabajando. Si es en presente, pues el verbo ser tiene que ir en presente. Si es en pretérito imperfecto, el verbo ser tiene que ir en pretérito imperfecto. Y si es en futuro, pues el verbo ser es el que tiene que ir en futuro. Y a continuación se añade siempre un participio. Bien. Esta forma de hacer la voz pasiva es una forma que se conoce como perifrástica. Es decir, necesitamos dos palabras para formar el tiempo en voz pasiva. Digamos que tenemos un conjunto de dos verbos, un verbo auxiliar que marca las características gramaticales del tiempo y de la persona, y el participio que me marca justamente, en colocación detrás del verbo ser, me marca justamente, me llama la atención sobre que la conjugación es en voz pasiva. Bien. El sistema para formar la voz pasiva en latín es diferente del castellano en lo que se refiere a los tiempos simples. Y quiero recalcar aquí bien que estamos hablando únicamente de tiempos simples. Tendremos otro capítulo en el que desarrollaremos la voz pasiva en los tiempos compuestos, que es algo más complicado. Pero en lo que respecta a los tiempos simples en latín, basta simplemente con aprenderse unas desinencias que son propias de la voz pasiva latina. Y esas desinencias son las que tenemos en los cuadros estos que os presento a continuación. Para el presente de indicativo, y aquí tenemos conjugados el verbo amar, el verbo moneo de la segunda, que significa advertir, aconsejar, el verbo pono, pono, ponis, ponere, de la tercera, el poner, evidentemente, el verbo audio, que ya lo conocemos, audio, audis, audire, verbo de la cuarta conjugación, y luego de la conjugación mixta, que recuerden que tiene características de la tercera y de la cuarta juntas, pues tenemos el verbo capio, capio, capis, capere, que también lo conocemos ya, que significa coger, capturar, aprisionar. Bien, hemos dicho que tiene declinaciones o conjugación especial, tiene desinencias especiales la voz pasiva en latín. Si nosotros
quisiéramos conjugar en voz activa el verbo amo, recuerden que, voy a borrar aquí para hacer espacio, recuerden que pues las fórmulas que tendríamos sería amo, amas, amat, amamus, amatis y amant. Bien, las desinencias que indican la persona en la voz activa son o, s, t, mus, tis y nt. Esas desinencias, ¿verdad?, son las que me permiten saber en qué persona está conjugado el verbo. Si primera, segunda o tercera persona, y si además estamos hablando del singular o del plural. Esas desinencias son las que vamos a sustituir para formar la voz pasiva latina. Y las vamos a sustituir por estas que observamos en el cuadro que aparecen aquí especificadas. Esas desinencias van a ser or, para la primera persona del singular, amor, de tal manera que amo es yo amo en voz activa y amor será yo soy amado en voz pasiva. Amaris, ore, se pueden dar las dos, aunque la más habitual es la primera. Amaris, es decir, amas sería tú amas, conjugado en voz activa, el sujeto realiza la acción. Sin embargo, amaris sería tú eres amado, en voz pasiva. No tú amas, no tú realizando la acción de amar, sino tú recibiendo el amor, por así decirlo. Tú eres amado. Luego para la tercera tendríamos tur, y luego para el plural tendríamos mur, en vez de mus sería mur, en vez de tis sería mini, una desinencia curiosa, pero precisamente por lo curiosa que es, normalmente no se olvida, y la nt de la tercera persona de plural se sustituye en este caso por nt, pero acabado en ur, en tur. Y si observamos con todos los verbos de cualquier conjugación, las desinencias van a ser siempre las mismas. Si nosotros nos vamos al pretérito imperfecto de indicativo, pues observaremos exactamente el mismo procedimiento. Empezamos a conjugar el verbo como si fuese un pretérito imperfecto en voz activa. Sabemos, por ejemplo, voy a borrar de nuevo aquí para que lo puedan visualizar, sabemos que del verbo amar, si lo conjugo en pasado, pues tendré amaban, amabas, amabat, amábamos, amabatis y amaban. Lo que he hecho ha sido sustituir esa desinencia mst, mus, tis o nt, la desinencia final, que es la que me indica la persona, la he sustituido por las desinencias estas, que son las mismas en todos los tiempos y en todos los verbos. Aquí se pierde la O, evidentemente, queda la R únicamente, R, ris, tur, mur, mini, ntur. De tal manera que si amaban es yo amaba, yo como sujeto activo, pues amabar será yo era amado. No yo amaba, sino yo era amado. Como sujeto pasivo, yo recibía el amor de otra persona. Con todos los modelos de conjugación, el procedimiento sería exactamente el mismo. Es tan sencillo como cambiar la desinencia final que indica la persona por las desinencias de la voz pasiva. Para no alargar excesivamente el vídeo y no fatigaros, pues os diré que con el futuro imperfecto de indicativo pues ocurre exactamente lo mismo. Eso sí, téngase en cuenta que el futuro imperfecto de indicativo en la voz activa ya utilizaba dos sistemas distintos. Para los verbos de la primera y la segunda conjugación, recuerden que las desinencias que se utilizaban, ¿verdad?, eran amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis y
amabunt. Bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt. Esas eran las desinencias que usábamos para el futuro en voz activa. Pues en voz pasiva lo que hacemos es sustituir de nuevo esas terminaciones finales o, s, t, mus, tis, nt, esas desinencias finales que marcan la persona, las sustituimos por sus desinencias correspondientes. Es decir, amabo es yo amaré, amabis tú amarás, y sin embargo en voz pasiva, amabor será yo seré amado. Se traduciría por yo seré amado. Amaveris, tú serás amado. Amabitur, él será amado. Y así sucesivamente. Respecto del subjuntivo, bueno, antes de pasar al subjuntivo, les quiero recordar que este sistema, estas terminaciones, bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt, eran propias de la primera y la segunda conjugación, pero a partir de la tercera en adelante, recuerden que las desinencias cambiaban. Por ejemplo, con respecto al verbo lego, lego, legis, legere, el verbo leer, pues las desinencias eran legam, y luego ya se utilizaba la E, ¿no? La E como vocal característica del futuro. Leges, leget, legemus, legetis y legent. Este era el futuro del verbo leer. Yo leeré, tú leerás, él leerá. Aquí no tienen conjugado el verbo lego, sino el verbo pono, pero bueno, en cualquier caso, el sistema sería exactamente el mismo. Es decir, ponaor, poneris, ponetur, ponemur, ponemini, ponentur. Lo que estamos viendo es que lo único que se sustituye es la desinencia final que marca la persona. Y con el subjuntivo pasaría exactamente lo mismo. El repaso del subjuntivo, tanto en presente como en pretérito, recuerden que nada más que había dos tiempos en el subjuntivo, presente y pretérito, dos tiempos simples. Pues consulten el apéndice gramatical del diccionario, si no lo recuerdan bien, cómo se hacía, y los materiales que están colgados en el aula virtual. Y el procedimiento sería el mismo, únicamente voy a decir que la traducción pues, del presente del subjuntivo, en vez de amem, que sería yo ame, pues si decimos amer y sustituimos esa M final por R, amer es yo sea amado. Y en el caso de amarer, amare sería pretérito del subjuntivo, amare, que en español se traduciría por yo amara o yo amase. Si quisiéramos poner yo fuera o yo fuese amado, pondríamos la R, sustitución de la M, esa M propia de la primera persona, sustitución por la R. Bueno, a fin de cuentas, esto es una cuestión teórica, una de las tantas tablas de la flexión latina que tenemos que un poco hacer el esfuerzo por memorizar. Y es una cuestión mecánica, es decir, que una vez comprendido el procedimiento, pues todos los verbos siguen la misma pauta. Espero con este vídeo haberos ayudado. El vídeo evidentemente es un material complementario, es un soporte audiovisual para los materiales que subo en formato PDF y que tienen carácter más teórico. Y os invito a realizar los ejercicios que propongo a continuación en el aula virtual a modo de tarea. Hasta aquí esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.